Gracias a que el programa es llamado Hard Talk o Diálogo Duro, el estilo es muy parecido a una conversación. Espero que esto no suene mal educado, pero es importante que ambos seamos bastante concisos. Mis preguntas deben ser bastante cortas y precisas, y sus respuestas, si es posible, también deben ser no tan largas y concisas. ¿Está bien? ¿No le importa? Depende del clima que haya. Quiero empezar preguntándole por la economía venezolana. Tienen un problema serio con la inflación. Tienen una moneda que ha sido devaluada y su país todavía está en recesión. ¿Es justo decir que en estos momentos el socialismo no está funcionando? Yo creo que más problemas tienen en Inglaterra y en España y en toda Europa. Hay un desastre. Más problemas tienen en Estados Unidos que aquí. Aquí tenemos nosotros un crecimiento económico en los últimos 6 años de 7,8% del Producto Interno Bruto, para darte un ejemplo. Sí, tenían crecimiento, pero ya no. De hecho, son el único país latinoamericano que este año y también el año pasado no está creciendo y está aún en recesión. Bien, producto de la crisis mundial, gracias a Estados Unidos y su política irresponsable, gracias al capitalismo global, y todo el desastre de la banca mundial y del capitalismo voraz, eso nos golpeó a todos. Y nosotros, que somos un país todavía dependiente en mucho del precio del petróleo, el año pasado se vino abajo, se desplomó y eso nos ha impactado duro. Tuvimos que recortar la producción petrolera en 300.000, casi 400.000 barriles diarios. ¿Qué crees tú que no nos va a impactar esto? Sin embargo, Venezuela va a seguir creciendo, vamos a recuperar la senda del desarrollo integral, que no el capitalismo destroza el mundo. Este es un proyecto socialista que se perfila, en primer lugar, a satisfacer las necesidades del pueblo. Te voy a decir algo. Aquí, por ejemplo, el desempleo. Me dice a mí que el socialismo todavía funciona. Yo le digo que no es a mí a quien debe convencer, es a su propia gente. Le voy a contar una historia. Ayer fui a una de las comunidades pobres de Petare. Hablé con una mujer, le apoya. Ella me contó que su hijo de 25 años fue a la universidad y le da gracias a usted por todo. Pero en este momento él no puede conseguir trabajo y es por esa razón que ella y su hijo están dudando del socialismo y la revolución. Bueno, tú me podrás hablar de alguna cosa puntual. Yo te hablo de lo estratégico y de los números globales. Hace 11 años llegué aquí, el desempleo estaba en casi 20%. Hoy está en menos de 8%. La pobreza en Venezuela hace 15 años estaba en 70%. La hemos bajado a 23%. La pobreza extrema estaba en 25%. Hoy está en 5%. El desempleo en Venezuela no ha caído. Sigue generándose empleo. Estamos invirtiendo, te voy a decir algo, en estos 10 años nosotros hemos quintuplicado la inversión social en Venezuela. Esas son las cifras que tú las puedes verificar si quieres, más allá de una cosa puntual que tú puedas traer aquí. Usted me da algunos ejemplos, pero un ejemplo que yo le puedo dar es que en las últimas elecciones regionales de 2008, usted y el socialismo sufrieron de pérdidas reales, incluyendo la alcaldía de Caracas. No, que es una gran victoria. Yo fui reelecto con más del 63% de los votos hace apenas 3 años, levantando las banderas del socialismo. Nosotros tenemos aquí 11 años. Yo he ganado 11 elecciones en 11 años. Y todas con las banderas del socialismo. ¿A qué derrota tú te refieres? Tú estarás hablando de la oposición, tú estarás hablando de la contrarrevolución, tú estarás hablando del capitalismo, que es el que va en declive. Nosotros estamos comenzando a construir un gran proyecto socialista aquí. Hablamos con Víctor Poleo, ex viceministro de Energía que también trabajó para usted por 2 años, y él nos dijo que más de 30.000 millones de dólares han sido invertidos en el sector eléctrico público y que el problema es la corrupción y la apropiación indebida de fondos en el sector público, dando como resultado que ese dinero no se ha puesto a trabajar. Tú estás hablando con gente que salió del gobierno por ineficiente y nunca fue ministro de Energía, el señor al que tú refieres. Yo lo saqué del gobierno por ineficiente. Nosotros este año, te lo puedo demostrar, Steven, estamos invirtiendo más de 10.000 millones de dólares en el sistema eléctrico.
Y en los últimos 5 años hemos invertido más de 10.000 millones, ahora estamos acelerándolo. Termoeléctrica, hidroeléctrica, incluso estamos instalando parques de energía eólica. Hoy firmé con el primer ministro de Portugal otros nuevos proyectos para generar energía con el viento, energía solar. Aquí mismo en la avenida central de Caracas tú puedes ver focos de energía solar. Estamos haciendo ahora con China unas nuevas termoeléctricas utilizando el carbón del Orinoco, del petróleo. Nunca se invirtió aquí lo que estamos invirtiendo, no solo en agua, en energía, un sistema de salud que hoy atiende al 100% de los venezolanos totalmente gratuito. Señor presidente, usted... Mira completo, Steven. Mira completo. Sí, usted irradia confianza y siento esa confianza, pero la pregunta es la siguiente. El mundo está viendo a Venezuela porque usted es uno de los pocos líderes en el mundo que todavía cree y se siente seguro de la idea del socialismo de Estado, nacionalización y esfuerzo colectivo. ¿Qué tan lejos va a llegar? Usted ha nacionalizado supermercados, tierras y la producción agrícola. ¿Qué tan lejos va a llegar con la idea de nacionalización y socialismo de Estado? Yo ubicaría tu pregunta en un contexto más global. Yo no sé si tú defiendes el capitalismo. Si lo defiendes, está defendiendo el camino al infierno. Si lo defiende o el que lo defiende, está defendiendo la destrucción del planeta. ¿Tú no ves la crisis en Europa? Sí, señor presidente, a lo que quiero llegar es que Venezuela en este momento sigue teniendo muchos inversionistas privados, sigue teniendo sector privado. ¿Quiere acabar con el sector privado por completo? Fíjate que yo te estoy dejando a ti que tú preguntes y no te interrumpo. Si tú me permites responderte para redondear mis ideas, yo te lo ruego mucho, porque si no, es difícil, ¿verdad? Entonces yo te decía que hoy en día lo que está en crisis, Steven, y ustedes allá en Inglaterra dense cuenta, es el capitalismo, está acabando con este mundo. Cada día hay más pobres en Estados Unidos, más desempleo. En Europa ahora hay un huracán capitalista que está acabando con esto. Ahora nosotros estamos aquí, en base a nuestra Constitución, impulsando un proyecto socialista que tiene un conjunto de estrategias: la propiedad estatal, la propiedad privada, la propiedad colectiva. Y lo que queremos es equilibrar el país. Aquí había un capitalismo voraz, todavía lo hay. Aquí se concentró todo el poder en una minoría que se chupó toda la riqueza de un país muy rico y echó al 70-80% a la miseria, a la pobreza. Ahora estamos equilibrando el país, y para poder equilibrar el país, para poder reducir las grandes brechas entre una minoría muy rica y una gran mayoría en la miseria, hay que transformar el modelo económico. Eso es una cosa elemental, un ABC de la economía y de la política. El equilibrio, la democracia económica, eso es. Usted dice que es posible tener algunas formas de capitalismo dentro de su sistema socialista. ¿Es posible tener una democracia auténtica y un respeto verdadero de la ley dentro de su socialismo? Te voy a decir algo. Hace 11 años yo llegué aquí y yo era un iluso que llegué incluso a creer en la tercera vía. Es una farsa. Yo pensé que era posible articular, ¿no?, un capitalismo a lo renano, un rostro humano del capitalismo, pero me di cuenta que no, estaba equivocado. En el capitalismo es imposible la democracia. El capitalismo es el reino de la injusticia y la tiranía de los más ricos contra los más pobres. Ya lo decía Rousseau: entre el poderoso y el débil la libertad oprime, solo la ley libera. Por eso el único camino para salvar al mundo es el socialismo, un socialismo en democracia. Aquí no hay dictadura. Yo he sido electo aquí 3 veces y cuando los ricos me sacaron por un golpe de Estado, el pueblo volvió a traerme. Soy un demócrata. Tengo la legitimidad que me da la mayoría del pueblo. Socialismo democrático y en democracia. Esa es la palabra clave: democracia, el poder del pueblo. Tiene razón al decir que ha ganado elecciones, y con mucha facilidad. Pero la democracia es algo más que ganar elecciones. Le voy a poner un ejemplo que sugiere que quizá usted no actúa según el imperio de la ley y la independencia del poder judicial. Permítame mencionarle el caso de María Fiuni, una jueza aquí en Venezuela, que decidió liberar a un hombre a quien usted considera un corrupto.
opositor a su régimen. Pero el hecho fue que la jueza decidió liberarlo, de acuerdo con la ley, tras 2 años. Usted entonces pronunció un discurso en el que dijo que estos actos eran peores que un asesinato y dijo que ella debería estar en prisión durante 30 años y ahora se encuentra en la cárcel. ¿Qué dice eso sobre su respeto por la independencia de la justicia? En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo contigo y ojalá todos los que gobernaran el mundo aplicaran ese principio. La democracia no es solo ir a votar cada 5 años, cada 4 años. La democracia es mucho más que eso. Es un modo de vida, es darle poder al pueblo. Ya lo dijo Lincoln, es el poder o el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. No el gobierno de los ricos contra los pueblos, que es lo que ocurre en casi todo el mundo llamado democrático occidental capitalista. Yo te digo algo, Steven, difícilmente tú conseguirás un país en este mundo donde haya más democracia que en Venezuela. No, es difícil conseguirlo, con el respeto a todos los demás países del mundo. Ahora, el caso que tú me dices, es un caso donde ha actuado un poder absolutamente autónomo, un poder judicial que condenó a una ex magistrada. Ahora, como ha condenado aquí a exministros, aquí hay exministros que están en prisión, condenados por corrupción. Hay funcionarios en prisión condenados por corrupción. Hay grandes empresarios en prisión condenados por corrupción. Aquí tenemos una lucha a muerte contra la corrupción y hay unos poderes que están funcionando. Nunca antes funcionaron como hoy los poderes venezolanos en plena autonomía. Pero muchos observadores independientes han examinado lo que ha hecho en ese caso y en otros y concluyeron, y estoy citando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el sistema político en Venezuela está minado por la falta de independencia de la justicia. ¿Tú hablas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Te atreves tú a defenderla o a alguien con un poquito de moral y de respeto por sí mismo? Esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha apoyado golpes de Estado. Cuando yo fui derrocado aquí por los ricos, apoyaron al gobierno y desconocieron mi carácter legítimo y democrático. Pero es una comisión manipulada. Pero, señor presidente, hay muchos grupos internacionales latinoamericanos que han cuestionado su compromiso con la ley. Cuando Human Rights Watch escribió un informe sobre este tema, usted expulsó a las 2 personas que lo redactaron. Así que parece que cuando alguien es crítico con usted, no lo acepta. ¿Cuándo qué? ¿Me puedes repetir la pregunta? Por favor. Usted dice que no escuchará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque no tiene credibilidad. Mi pregunta es que hay otros grupos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones latinoamericanas que han denunciado que usted no respeta la legalidad. Cuando usted escucha esas críticas, usted tiende a reaccionar contra los críticos. Por ejemplo, expulsó a 2 personas de Human Rights Watch por lo del informe. Yo, en primer lugar, respeto cualquier opinión de cualquier persona o cualquier institución en el mundo. Pero tengo el mismo derecho de replicar cuando creo que están mintiendo o que están hablando la verdad a medias o que se sustentan en mentiras para hacer acusaciones permanentes contra Venezuela. Yo quisiera ver los informes de derechos humanos en relación con el gobierno de Estados Unidos, que bombardea ciudades, que mata niños. Yo quisiera ver los informes de derechos humanos contra el gobierno de Israel, que acabó con la franja de Gaza y asesinó y masacró delante del mundo a miles y miles de niños y de mujeres. Nos agreden a nosotros porque aquí hay una revolución socialista, que aquí en Venezuela se violan los derechos humanos. En todo el mundo hay una violación a los derechos humanos. Ahora, yo soy el primero en este país, en nuestro país, que lucho hasta donde mis atribuciones lo permiten para restituirle a todos los venezolanos los derechos humanos fundamentales, los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Pero es difícil tener una oposición creíble en este país, y eso es algo importante para una democracia. Si cuando un opositor lo critica abiertamente, usted lo encierra, así es muy difícil hacer oposición. Pero aquí tú has visto televisión, tú has visto los medios de comunicación, ¿cómo me critican a mí?
Y hasta me insultan, yo me río. Bueno, pero la cuestión es que hay gente que no puede insultarle. Hasta para insultar al presidente hay aquí. A mí no me importa. Me dibujan caricaturas, etcétera. No me importa, me disfruto más bien. Pero la cuestión es que hay mucha gente que no puede insultarle en televisión porque están en la cárcel. Por ejemplo, Raúl Baduel, que era amigo suyo, fue su ministro de Defensa, pero cuando se convirtió en su crítico y se unió a la oposición, usted lo encerró. Tú creo que no sabes nada. Yo creo que tú no te has estudiado bien la situación que aquí se vive. Perdóname, Steven, tú estás hablando de un corrupto. Es un exministro de Defensa. Lo sé, pero solo decidió que era corrupto cuando se convirtió en su oponente. No. Tú no sabes lo que estás diciendo. Estás ignorando la verdad. Yo, que soy el presidente, removí al ministro de Defensa, lo mandé a retiro, porque ya no sabía explicar una serie de irregularidades que estaban ocurriendo. Y las investigaciones contra él comenzaron siendo ministro todavía. Yo mismo lo llamé y lo senté porque fue mi amigo, muy amigo. Y un día le dije aquí sentado, le dije, explícame esto, explícame esto, explícame esto. No me supo explicar. A los pocos días lo destituí. Y él entonces asumió, en su defensa, que era un perseguido político. Ahora, no vengas tú a defender a un corrupto. Y ponme cualquier otro ejemplo menos ese. Es un corrupto y está preso por corrupción. Está demostrado. Ahora, que tú vienes a defender la corrupción aquí. Hay muchos ejemplos. La BBC de Londres defiende la corrupción. Imagínate tú, espero yo que la BBC de Londres no salga a defender la corrupción en el mundo. Me dijo que le diera algunos ejemplos. Podríamos dar muchos ejemplos, pero ¿qué le parece el ejemplo de Osvaldo Álvarez Paz? Una pregunta, ¿dónde están los corruptos de Inglaterra? ¿Tú los atacas o tú los defiendes? ¿La BBC de Londres defiende o ataca la corrupción? Para que tú vengas aquí a defender la corrupción. Bien, hablemos de otro ejemplo. El ex candidato presidencial Osvaldo Álvarez Paz, usted lo condenó. Es otro opositor que ahora se enfrenta a cargos judiciales. ¿Tú vienes aquí a defender eso? ¿Tú vienes aquí a defender eso, Steven? Tú no sabes, tú estás siendo utilizado. No sabes muy bien lo que estás diciendo. He sido utilizado. ¿Cómo he sido utilizado? ¿Cómo? ¿Cómo he sido utilizado? Al menos porque estás ignorando una realidad. Estás preguntando por un señor que estuvo preso unos días. ¿Y tú qué? Pero no entiendo tu pregunta. No entiendo tu pregunta. Tú me la puedes reformular. Sí. Estas son preguntas... Si yo te entiendo, a ver qué es lo que tú me quieres preguntar. Son preguntas que no las hago yo. Vienen de las varias organizaciones internacionales que están pendientes de la forma en la que su gobierno está trabajando. Ellos, por ejemplo, están pendientes del espacio que tiene la libertad de prensa, del compromiso que tiene con la protección de los periodistas, y muchas otras organizaciones que trabajan con la prensa internacional están muy preocupadas por la libertad de expresión en Venezuela. Es absolutamente falso. Aquí hay 100 veces más libertad de expresión que en Estados Unidos. 100 veces más, y te lo apuesto. Pero la independencia... Basta que tú tú puedes venir aquí a vivir en Venezuela, Steven, una semana. Y tú, si eres un hombre honesto, no tengo por qué pensar lo contrario, si eres un periodista, un buen observador, tú podrás sacar tus propias conclusiones. Aquí se dice lo que la gente quiera decir. Ahora, que alguien haya sido detenido por violar una ley con un proceso judicial en marcha, porque salió en televisión, si me quieres oír te explico, porque salió en televisión a decir que el gobierno que yo dirijo tiene campamentos terroristas en Venezuela, yo quisiera saber qué te pasaría a ti si en tu programa, Steven, dices que tú tienes pruebas que en territorio inglés de tu patria, el gobierno está financiando a Al Qaeda. ¿Qué te pasaría? Dime tú, ¿me puedes responder esa pregunta? No le puedo responder su pregunta. Tú me la puedes responder. Tú me la puedes responder. ¿Qué te pasaría a ti? Los millones de personas que están viendo este programa se interesan más por sus respuestas que las mías, porque las suyas importan y las mías no. Por favor, yo quisiera. No, las tuyas a mí me importa mucho, porque tú me estás haciendo una pregunta
Y yo te estoy respondiendo y te pido por favor que tú me respondas. ¿Qué pasaría? Oye, se lo pondré de esta manera. Te la voy a hacer de otra manera. Te la voy a hacer de otra manera. Permíteme. Si un ciudadano en Inglaterra sale por televisión y dice que la reina de Inglaterra está apoyando el terrorismo en territorio inglés, que hay campamentos terroristas financiados por la reina de Inglaterra, ¿qué le pasaría a ese señor? Dime tú, ¿me puedes responder? Le contesto de esta manera. En el Reino Unido no sería posible que un canal independiente como RCTV sea cerrado porque se rehusaron o fallaron en transmitir los discursos completos suyos. Eso no pasaría en el Reino Unido. Oye, qué pregunta tan absurda, qué respuesta tan absurda. Una respuesta un poco absurda. No entiendo tu respuesta. Te puedo preguntar otra vez, ¿qué pasaría en el Reino Unido si una persona dice que la reina de Inglaterra financia el terrorismo? ¿A esa persona qué le pasaría? ¿Tú me puedes responder? Mi respuesta refleja los diferentes estándares que vemos entre su país y mi país. En mi país, si una acusación es hecha, si un alegato es presentado, debe ser probado. Eso es requerido para levantar cargos, pero la respuesta inmediata no es mandar a los periodistas a prisión y cerrar el canal de TV. Pero en Venezuela, RCTV fue suspendida solo porque falló en no transmitir uno de sus discursos. Otra gran mentira tuya. Otra gran mentira. Tú eres un recolector de mentiras, Steven. ¿De dónde tú sacas esa gran mentira, mujer? Hombre, ¿de dónde? Tú eres un periodista. Tú eres periodista, ¿verdad? ¿Está RCTV suspendida? Tú eres periodista, tú tienes título de periodista. ¿De dónde sacas tú esa mentira? Pero por favor, ¿de dónde sacas tú esa mentira? Tal vez me equivoco, pero ¿está suspendida o no? No fue cerrada. No fue cerrada. Suspended. Was it suspended? Oye, Steven, porque quiero salvar tu integridad. Tu integridad, el respeto que aquí, esto se va a pasar en Venezuela también. Después que tú lo pases allá, lo vamos a pasar aquí. Y yo no quiero que Venezuela crea que tú viniste aquí a respetar a este país. La inteligencia más mínima de este país. Mira, Steven, aquí hay una ley, como pudiera haberla en muchos otros países, como la hay. La señal de televisión es pública, es propiedad del Estado. El Estado da concesiones a una empresa para que la maneje por un tiempo determinado. Esa televisora a la que tú te refieres tenía más de 50 años haciendo uso del espectro electromagnético. Una televisora que violó, y ahí están los expedientes, el Estado consideró que no tenía las mínimas condiciones para renovarle la concesión cuando se le agotó, y sencillamente no se le renovó la concesión. Pero esa es la verdad, y es un derecho del Estado, no es ningún atropello contra nadie, esa es la verdad. Por eso te digo, ¿de dónde sacas tú que aquí se cierran canales? El único canal que aquí se ha cerrado en estos 11 años es el canal del Estado. Lo cerraron los golpistas cuando a mí me derrocaron y me llevaron preso. El único que se ha cerrado aquí en 11 años. Pero eso no lo dicen ustedes. Ustedes parece que quieren ver la realidad por una sola cara. Por una sola cara. Creo que se siente frustrado porque considera que se le malinterpreta en el mundo, fuera de Venezuela y de América Latina. Me gustaría preguntarle sobre algunas de sus políticas internacionales, fuera de las fronteras de Venezuela. En la última década ha generado muchos titulares con sus críticas duras a Estados Unidos, al imperialismo estadounidense y a George W. Bush en particular. Pero Bush se marchó hace más de un año. Barack Obama es ahora el presidente de Estados Unidos. ¿Ve usted un Estados Unidos muy diferente? No, ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Pero Obama, ahí está la guerra en Irak, ahí está la guerra en Afganistán, ahí están las mismas acusaciones contra nosotros del gobierno de Obama.
Ojalá Obama, yo lo sigo diciendo, quizá me queda todavía una pequeña esperanza de que Obama cumpla al menos con lo que prometió en su campaña electoral, al menos le cumpla a su propio pueblo. Ojalá Obama se dedique a gobernar Estados Unidos y se olvide del imperialismo y de la pretensión de gobernar al mundo. Pero ¿qué señales ve ahora procedentes de Washington que le permitan seguir usando la palabra imperialismo? Dígame, ¿todavía ve imperialismo desde Washington? ¿Y está decidido a hacer lo que pueda para minarlo y destruirlo? Destroy it. Es difícil no ver el imperialismo. Creo que el que no lo vea es porque no quiere verlo. Es que hace como el avestruz. El imperialismo militar. Aquí en América Latina, en Colombia, están instalando 7 bases militares de Estados Unidos. Y esa es una de las señales muy negativas que lanzó Obama apenas comenzando su gobierno. Bush decidió en su último año de gobierno reactivar la cuarta flota para operar en América Latina, amenazando incluso con incursionar en los ríos latinoamericanos. Obama, en vez de levantar y suspender y eliminar la cuarta flota, ahora 7 bases militares en Colombia, preparándose ¿para qué? Para la guerra, para dominar el continente latinoamericano. ¿Puedo deducir de su respuesta que esa unidad con Irán, por ejemplo, continuará? En el pasado dijo que, bajo cualquier circunstancia, estaría con los iraníes. Eso le dijo al presidente Ahmadinejad en 2006. ¿Mantiene esas palabras en estos momentos? Venezuela es un país libre y soberano para tener las relaciones políticas, diplomáticas, económicas con el país que Venezuela decida. Y afortunadamente eso está ocurriendo hoy en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe. Ahí está Brasil, que tiene unas excelentes relaciones con Irán también, y muchos otros países de América Latina. El gobierno de Irán es un gobierno aliado, es un gobierno amigo, y nosotros lo que queremos es que el gobierno de Estados Unidos y sus aliados europeos se olviden de las presiones contra Irán. Tiene una relación muy estrecha con Irán, en comercio, en inteligencia militar, en muchos aspectos. ¿Está diciendo que ignoraría cualquier sanción nueva de Naciones Unidas? Venezuela tendrá que tomar una decisión, dices tú. Venezuela ya tomó su decisión hace rato. Somos un país libre y no aceptamos chantajes de nadie para mantener nuestras relaciones con cualquier país del mundo, ya te lo he dicho. Así que nuestra decisión, nuestra posición ya está tomada, y no solo en el caso de Irán, es en el caso del mundo. No aceptamos imposiciones de ningún gobierno, y mucho menos de ningún gobierno. No aceptamos ser más colonia de nadie, somos libres. Esa es una decisión ya tomada. ¿Significa eso que si los iraníes quisieran, por ejemplo, comerciar con ustedes con uranio, Venezuela tiene reservas sustanciosas de uranio, ¿estaría dispuesto a hacer eso con los iraníes? No, no tenemos ni previsto, ni siquiera tenemos explotación de uranio en Venezuela. Ya se ha dicho que nosotros estamos mandando uranio a Irán. No tenemos ni una explotación de uranio. Si la hubiera sería clandestina. No la tenemos y hemos tomado control de las zonas mineras. No estamos dispuestos nosotros a estar alimentando la carrera atómica, de las bombas atómicas. Lo que sí estamos dispuestos y hemos decidido incursionar en la generación de energía eléctrica utilizando la energía atómica con fines pacíficos, pero nosotros no estamos dispuestos a eso. Ahora, yo te digo una cosa, Estados Unidos, Inglaterra tiene armas atómicas, ¿verdad? ¿Por qué no eliminan las bombas atómicas? Inglaterra y todos los países que la tienen. Aquí lo conversé con Vladimir Putin, que vino aquí, es un buen amigo. Hace poco estuvimos aquí mismo hablando varias horas y le dije, ¿cuál es mi posición? Que no haya ningún tipo de armamento nuclear en el mundo, que Rusia, que India, que Estados Unidos, Francia, Inglaterra eliminen las bombas atómicas. Alguien está pensando en una guerra nuclear, es una locura, sería como la última locura de este mundo.
Pero si el Reino Unido, los Estados Unidos, Rusia, si ellos al final no están preparados para renunciar a las armas nucleares, ¿usted cree que Irán y tal vez Venezuela también tienen el derecho de desarrollar la capacidad para producir armas nucleares? Nosotros, yo no, Venezuela. In terms En of a términos right, del derecho, do you believe ¿usted you cree have que No the right? tenemos tienen? ningún interés en desarrollar armas nucleares. Yo dije hace poco, aquí tenemos una bomba atómica, digo yo, que es un pueblo organizado y la pasión patria. Esa es nuestra bomba atómica, una bomba atómica positiva, pero nosotros no tenemos el más mínimo interés de una bomba atómica. Eso es una locura, que te lo acabo de decir. Ojalá que eliminen todas las bombas atómicas que hay en este mundo, que son miles y miles. Entiendo su absoluta convicción a lo que usted considera como socialismo democrático. ¿Tiene algún sentido, dado esa convicción, que usted sea demasiado cercano a sus aliados en el mundo de hoy? Se me ocurre Irán, Siria, puedo decir su amistad con Corea del Norte, Rusia también. ¿Está seguro de que ellos son los más sensatos aliados para Venezuela? Te voy a repetir lo mismo que ya te dije. Venezuela es un país libre de establecer relaciones políticas, diplomáticas con los países que Venezuela decida. No lo que diga el Reino Unido, o lo que le guste al Reino Unido, o con lo que le guste a Washington. En primer lugar eso. En segundo lugar, los medios de comunicación, digamos, del norte, ustedes pues, incluyo a la BBC, CNN y todo eso, quieren que el mundo vea una sola cara. Y entonces explotan de manera a veces grosera mi amistad con Fidel, mis relaciones políticas y de amistad con Ahmadinejad, con el anterior presidente de Irán, Khatami, con Putin, con Medvedev, con Hu Jintao. Son mis amigos, somos un club de amigos. Pero, bueno, en primer lugar yo defiendo esa amistad. Son grandes amistades, amistades hechas a punta de trabajo, de diálogo, de cooperación y de búsqueda de un mundo mejor, de un mundo equilibrado para acabar con el unilateralismo y con las guerras y con el imperialismo, sea cual sea. Ahora, en segundo lugar, fíjate a las personas que tú nombraste. Hay un sesgo ahí en tu pensamiento y en tus palabras. Yo soy amigo de todos ellos, pero no soy menos amigo, y yo pudiera decir que soy más amigo que muchos de ellos de Lula da Silva. Lula es mi hermano, de Leonel Fernández, el presidente dominicano. Vamos a hablar de presidente, pues. Oliver Stone es mi amigo, no es presidente, lamentablemente. Soy amigo de Cristina Kirchner, la presidenta argentina. Soy amigo de Calderón, el presidente mexicano. Soy muy amigo de Silvio Berlusconi. Somos amigos con Nicolás Sarkozy. Soy amigo, acaba de irse José Sócrates, el portugués primer ministro. Pero ustedes no lo nombran a ellos. Antes de acabar, quiero preguntarle por su opinión sobre el futuro de América Latina, porque usted ha sido un líder para muchos países en esta región, que adoptaron muchas de las ideas socialistas que usted desarrolló en los últimos 11 años. Pero Sudamérica está dividida. Hay otros socialista, el Lula con el gobierno de Chile, que es de la derecha, solo que hay que partir del respeto. Mañana, hoy es sábado, mañana hay elecciones en Colombia. Yo soy uno de los primeros seres humanos en este mundo que estoy esperando los resultados de mañana, porque estoy ansioso de retomar las relaciones de afecto, de amistad y de cooperación con Colombia, con un gobierno que nos respete y que respete la paz, y que venga como hermanos a construir un mundo de justicia, el reino que Cristo anunció, el reino de los hermanos, donde vivamos y nos reconozcamos los unos a los otros como hermanos de verdad. Ese es el mundo en que yo sueño.
Y ojalá que sea el mundo en el que tú sueñas también, Steven, a pesar de que hemos peleado esta noche aquí. Un último punto. Mucha gente le ha comparado con Fidel Castro, en el sentido de que usted ha tomado la antorcha de la revolución socialista en América Latina. Fidel construyó su revolución durante 40 años o más. ¿Cuánto le llevará, cree usted, construir su revolución? Toda la vida. Fidel tiene toda la vida en esto. Yo tengo media vida. Todo lo que me quede de vida, mi vida personal, se la voy a dedicar a la revolución pacífica, democrática de Venezuela, en Venezuela, que es mi problema fundamental, Venezuela, levantar este país que hace 20 años atrás estalló en pedazos. Nosotros hace 11 años recogimos los pedazos sangrantes, como dijo Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Un país repleto de sangre, de sudor y de lágrimas, y lo estamos reconstruyendo en democracia. Y más allá, ojalá podamos contribuir a la construcción de un mundo de justicia. Ojalá podamos contribuir. Entonces, señor presidente, ¿será candidato en el 2012 a la presidencia? Porque ahora puede. Usted eliminó los límites de mandato y parece que está decidido a seguir presentándose como candidato. No sé, no estoy seguro, nadie está seguro de eso. Estamos a mediados de 2010, faltan 2 años y medio. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 2 años y medio? Es solo una posibilidad que yo pueda ir a una reelección en el 2012. Si así lo fuera, lo más importante es que decidirá el pueblo. No yo, ni tú, ni una minoría, ni Estados Unidos. Decidirá el pueblo venezolano en elecciones libres, en un sistema electoral, el nuestro, que es el mejor del mundo. Lo ha dicho hasta Jimmy Carter, el más transparente del mundo. Y luego, en todo caso incluso, Steven, si yo no siguiera siendo presidente de Venezuela a partir de este momento y siguiera con vida, yo estoy listo para ocupar cualquier lugar que la revolución exija de mí. Desde el de presidente hasta el de maestro de niños, de primeras letras, me encantaría, sería muy feliz, porque adoro a los niños. Los niños son Dios hecho carne, hecho nervio, hecho espíritu. Lo más importante es que uno sea útil a su país. Lo demás son circunstancias. Yo estoy aquí porque me trajo un huracán. Yo no hice ningún plan para ser presidente. Aquí se desató una revolución y me trajo aquí. Yo soy hijo de una revolución. Presidente Hugo Chávez, muchas gracias por haber estado en Hard Talk. Steven, I want to see you in London. Me encantaría que vaya a Londres y lo pondremos en Hard Talk tan rápido como llegue. Muchas gracias de verdad. Ha sido una conversación ruda. Hace rato que no voy a Londres. Quisiera volver. Usted me dijo antes de empezar que le gustaba un diálogo duro, pero Dios mío, usted dio una conversación dura. Me siento como que yo he sido el entrevistado en el programa. Muy bien, me gustó mucho. Ese es el grandísimo problema. Ahora vamos a ver la entrevista. ¿Cómo se defiende un sambo? No precisamente hablando inglés. Rueda. El presidente Chávez no da muchas entrevistas a los medios occidentales. Prefiere llevar su mensaje él mismo a su pueblo, a veces por muchas horas. Pero con Oliver Stone animándolo a llevar su mensaje a Occidente, Hard Talk fue invitado al Palacio Presidencial. Presidente Hugo Chávez, bienvenido a Hard Talk. Bienvenido tú aquí a Casa Fuerte. Gracias, thank you very much. Quiero empezar preguntándole por la economía venezolana. Tienen un problema serio con la inflación. Tienen una moneda que ha sido devaluada y su país todavía está en recesión. ¿Es justo decir que en estos momentos el socialismo no está funcionando? Yo creo que más problemas tienen en Inglaterra y en España y en toda Europa. Hay un desastre. Más problemas tienen en Estados Unidos que aquí.
Aquí tenemos nosotros un crecimiento económico en los últimos 6 años de 7,8% del Producto Interno Bruto, para darte un ejemplo. Sí, tenían crecimiento, pero ya no. De hecho, son el único país latinoamericano que este año y también el año pasado no está creciendo y está aún en recesión. Bien, producto de la crisis mundial, gracias a Estados Unidos y su política irresponsable, gracias al capitalismo global, y todo el desastre de la banca mundial y del capitalismo voraz, eso nos golpeó a todos. Y nosotros, que somos un país todavía dependiente en mucho del precio del petróleo, el año pasado se vino abajo, se desplomó y eso nos ha impactado duro. Tuvimos que recortar la producción petrolera en 300.000, casi 400.000 barriles diarios. ¿Qué crees tú que no nos va a impactar esto? Sin embargo, Venezuela va a seguir creciendo, vamos a recuperar la senda del desarrollo integral, que no el capitalismo, no, el capitalismo destroza el mundo. Este es un proyecto socialista que se perfila, en primer lugar, a satisfacer las necesidades del pueblo. Te voy a decir algo. Aquí, por ejemplo, el desempleo. Me dice a mí que el socialismo todavía funciona. Yo le digo que no es a mí a quien debe convencer, es a su propia gente. Le voy a contar una historia. Ayer fui a una de las comunidades pobres de Petare. Hablé con una mujer, le apoya. Ella me contó que su hijo de 25 años fue a la universidad y le da gracias a usted por todo. Pero en este momento él no puede conseguir trabajo y es por esa razón que ella y su hijo están dudando del socialismo y la revolución. Bueno, tú me podrás hablar de alguna cosa puntual. Yo te hablo de lo estratégico y de los números globales. Hace 11 años llegué aquí, el desempleo estaba en casi 20%. Hoy está en menos de 8%. La pobreza en Venezuela hace 15 años estaba en 70%. La hemos bajado a 23%. La pobreza extrema estaba en 25%. Hoy está en 5%. El desempleo en Venezuela no ha caído. Sigue generándose empleo. Estamos invirtiendo, te voy a decir algo, en estos 10 años nosotros hemos quintuplicado la inversión social en Venezuela. Esas son las cifras que tú las puedes verificar si quieres, más allá de una cosa puntual que tú puedas traer aquí. Usted me da algunos ejemplos, pero un ejemplo que yo le puedo dar es que en las últimas elecciones regionales de 2008, usted y el socialismo sufrieron de pérdidas reales, incluyendo la alcaldía de Caracas. No, que es una gran victoria. Yo fui reelecto con más del 63% de los votos hace apenas 3 años, levantando las banderas del socialismo. Nosotros tenemos aquí 11 años. Yo he ganado 11 elecciones en 11 años. Y todas con las banderas del socialismo. ¿A qué derrota tú te refieres? Tú estarás hablando de la oposición, tú estarás hablando de la contrarrevolución, tú estarás hablando del capitalismo, que es el que va en declive. Nosotros estamos comenzando a construir un gran proyecto socialista aquí. El presidente Chávez ha estado en el poder 11 años. Él dice que necesita una década más para construir su revolución. Que lo obtenga depende del pueblo venezolano. Ellos serán los jueces de su propia realidad. Párate un momentico, fíjate bien. Esa imagen que ustedes están viendo allí es casi que ha desaparecido del mapa de Caracas, fíjate bien, que son los que se presentan en los semáforos. ¿Y sabe por qué? Porque el gobierno llamó a todos titiriteros y a todos los artistas urbanos y los concentró en un sitio. Los concentró para trabajar. El Nuevo Circo creo que están trabajando allí. Pero lo ponen como un ejemplo ¿cómo diríamos nosotros? Incluso como un ejemplo de pobreza, de gente que anda buscando a ver limosnas. No, hay un grupo de cirqueros en que se agrupan, todos tienen una asociación y se agrupan, y no es precisamente para pedir limosnas. Rueda. Es de su propia realidad. En la rama de Usamá.
Presidente Hugo Chávez, bienvenido a Hard Talk. Bienvenido tú aquí a Casa Fuerte. Gracias. Thank you very much. Quiero empezar preguntándole por la economía venezolana. Tienen un problema serio con la inflación. Tienen una moneda que ha sido devaluada y su país todavía está en recesión. ¿Es justo decir que en estos momentos el socialismo no está funcionando? Yo creo que más problemas tienen en Inglaterra y en España y en toda Europa. Hay un desastre. Más problemas tienen en Estados Unidos que aquí. Aquí tenemos nosotros un crecimiento económico en los últimos 6 años de 7,8% del Producto Interno Bruto, para darte un ejemplo. Sí, tenían crecimiento, pero ya no. De hecho, son el único país latinoamericano que este año y también el año pasado no está creciendo y está aún en recesión. Bien, producto de la crisis mundial, gracias a Estados Unidos y su política irresponsable, gracias al capitalismo global, y todo el desastre de la banca mundial y del capitalismo voraz, eso nos golpeó a todos. Y nosotros, que somos un país todavía dependiente en mucho del precio del petróleo, el año pasado se vino abajo, se desplomó y eso nos ha impactado duro. Tuvimos que recortar la producción petrolera en 300.000, casi 400.000 barriles diarios. ¿Qué crees tú que no nos va a impactar esto? Sin embargo, Venezuela va a seguir creciendo, vamos a recuperar la senda del desarrollo integral. Usted dice que es posible tener algunas formas de capitalismo dentro de su sistema socialista. ¿Es posible tener una democracia auténtica y un respeto verdadero de la ley dentro de su socialismo? Te voy a decir algo. Hace 11 años yo llegué aquí y yo era un iluso que llegué incluso a creer en la tercera vía. Es una farsa. Yo pensé que era posible articular, ¿no?, un capitalismo a lo renano, un rostro humano del capitalismo. Pero me di cuenta que no, estaba equivocado. En el capitalismo es imposible la democracia. El capitalismo es el reino de la injusticia y la tiranía de los más ricos contra los más pobres. Ya lo decía Rousseau, entre el poderoso y el débil la libertad oprime, solo la ley libera. Por eso el único camino para salvar al mundo es el socialismo, un socialismo en democracia. Aquí no hay dictadura. Yo he sido electo aquí 3 veces y cuando los ricos me sacaron por un golpe de Estado, el pueblo volvió a traerme. Soy un demócrata. Tengo la legitimidad que me da la mayoría del pueblo. Socialismo democrático y en democracia. Esa es la palabra clave, democracia, el poder del pueblo. Tiene razón al decir que ha ganado elecciones y con mucha facilidad. Pero la democracia es algo más que ganar elecciones. Le voy a poner un ejemplo que sugiere que quizá usted no actúa según el imperio de la ley y la independencia del poder judicial. Permítame mencionarle el caso de María Fiuni, una jueza aquí en Venezuela, que decidió liberar a un hombre a quien usted considera un corrupto, opositor a su régimen, pero el hecho fue que la jueza decidió liberarlo de acuerdo con la ley tras 2 años. Usted entonces pronunció un discurso en el que dijo que estos actos eran peores que un asesinato y dijo que ella debería estar en prisión durante 30 años y ahora se encuentra en la cárcel. En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ojalá todos los que gobernaran el mundo aplicaran ese principio. La democracia no es solo ir a votar cada 5 años, cada 4 años. La democracia es mucho más que eso. Es un modo de vida, es darle poder al pueblo. Ya lo dijo Lincoln, es el poder o el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. No el gobierno de los ricos contra los pueblos, que es lo que ocurre en casi todo el mundo llamado democrático occidental capitalista. Yo te digo algo, Steven, difícilmente tú conseguirás un país en este mundo donde haya más democracia que en Venezuela. No, es difícil conseguirlo, con el respeto a todos los demás países del mundo. Ahora, el caso que tú me dices, es un caso donde ha actuado un poder absolutamente autónomo, un poder judicial que condenó a una ex magistrada. Ahora, como ha condenado aquí a exministros, aquí hay exministros que están en prisión, condenados por corrupción.
Hay funcionarios en prisión condenados por corrupción. Hay grandes empresarios en prisión condenados por corrupción. Aquí tenemos una lucha a muerte contra la corrupción y hay unos poderes que están funcionando. Nunca antes funcionaron como hoy los poderes venezolanos en plena autonomía. Pero muchos observadores independientes han examinado lo que ha hecho en ese caso y en otros y concluyeron, y estoy citando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el sistema político en Venezuela está minado por la falta de independencia de la justicia. ¿Tú hablas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Te atreves tú a defenderla o a alguien con un poquito de moral y de respeto por sí mismo? Esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha apoyado golpes de Estado. Cuando yo fui derrocado aquí por los ricos, apoyaron al gobierno y desconocieron mi carácter legítimo y democrático. Pero es una comisión manipulada. Pero, señor presidente, hay muchos grupos internacionales latinoamericanos que han cuestionado su compromiso con la ley. Cuando Human Rights Watch escribió un informe sobre este tema, usted expulsó a las 2 personas que lo redactaron. Así que parece que cuando alguien es crítico con usted, no lo acepta. ¿Cuándo qué? ¿Me puedes repetir la pregunta? Por favor. Usted dice que no escuchará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque no tiene credibilidad. Mi pregunta es que hay otros grupos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones latinoamericanas que han denunciado que usted no respeta la legalidad. Cuando usted escucha esas críticas, usted tiende a reaccionar contra los críticos. Por ejemplo, expulsó a 2 personas de Human Rights Watch por lo del informe. Yo, en primer lugar, respeto cualquier opinión de cualquier persona o cualquier institución en el mundo. Pero tengo el mismo derecho de replicar cuando creo que están mintiendo o que están hablando la verdad a medias o que se sustentan en mentiras para hacer acusaciones permanentes contra Venezuela. Yo quisiera ver los informes de derechos humanos en relación con el gobierno de Estados Unidos, que bombardea ciudades, que mata niños. Yo quisiera ver los informes de derechos humanos contra el gobierno de Israel, que acabó con la franja de Gaza y asesinó y masacró delante del mundo a miles y miles de niños y de mujeres. Nos agreden a nosotros porque aquí hay una revolución socialista, que aquí en Venezuela se violan los derechos humanos. En todo el mundo hay una violación a los derechos humanos. Ahora, yo soy el primero en este país, en nuestro país, que lucho hasta donde mis atribuciones lo permiten para restituirle a todos los venezolanos los derechos humanos fundamentales, los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Pero es difícil tener una oposición creíble en este país, y eso es algo importante para una democracia. Si cuando un opositor lo critica abiertamente, usted lo encierra, así es muy difícil hacer oposición. Vamos, luego te me regresas a la pregunta, ¿verdad? Pero quiero pararme ahí un momentico porque ahí hay unas cosas que hay que agregar. Pues la respuesta del presidente está clara. Pero ahí hay cosas que hay que agregarle al señor, al periodista. Steven Sokis, creo que se llama. Primero que nada, y ojalá nos estén viendo en Londres, ¿no? Los de la BBC. Santiago Cantón, que es presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no dijo ni pío. Se quedó calladito cuando aquí había un golpe de Estado. Tardó, dudó para condenar a Carmona como un golpista. Revise la historia, periodista, revise la historia. Y segundo, los que fueron expulsados, no expulsados, fueron invitados a salir. Fue el señor Vivanco. Y el señor Vivanco, de Human Rights Watch, es una organización tutelada por los Estados Unidos y el señor Vivanco está abiertamente a favor de la oposición. Es más, le voy a decir una cosa. Antes del 99, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó, escuchen bien, 4 casos durante 50 años,
4 casos y los remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todavía está pendiente la del 27 y 28 de febrero. ¿Sí? En cambio, desde el momento en que el comandante Hugo Chávez llegó al poder, la Corte Interamericana ha aceptado 100 casos. ¿Por qué? Todas las organizaciones, incluye Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, los relatores de la ONU, todos ellos están tutelados por el gobierno norteamericano. ¿Qué habrán dicho desde Honduras? No solo tutelados, subsisten económicamente con fondos del gobierno norteamericano. Es que exacto, viven con fondos del gobierno norteamericano. O sea que decir que la Human Rights Watch o la Corte Interamericana de Derechos Humanos o Amnistía Internacional, no, vamos por parte. Y lo que dijo y lo que relata el presidente es cierto. Israel ha violado todos los derechos humanos. Ha asesinado a un pueblo completo. Se convirtió en lo que ellos tanto critican, en nazis. Y ahí están, acaban de matar 19 personas en un barco, y ahí están. Y nos acusan a nosotros de violar los derechos humanos. Y lo de la jueza Fiuni. ¿Cómo se nota que cuando habla con lo de la jueza Fiuni, estás con los argumentos de la oposición? La jueza Fiuni es corrupta, aceptó sacar a un delincuente, sacarlo cuando sabía que el señorito se iba a escapar, y así fue. ¿O es que cada uno de ellos tiene la potestad por ser jueces, agarrar y soltar a un delincuente? Entonces tenemos que aceptarlo, porque no puede venir la Corte Interamericana y nos acusa de violación de los derechos humanos. No. Vamos a rodarlo desde la pregunta que estaba. Rueda. Pero es difícil tener una oposición creíble en este país, y eso es algo importante para una democracia. Si cuando un opositor lo critica abiertamente, usted lo encierra, así es muy difícil hacer oposición. Pero aquí tú has visto televisión, tú has visto los medios de comunicación, cómo me critican a mí y hasta me insultan, yo me río. Bueno, pero la cuestión es que hay gente que no puede insultarle. Hasta para insultar al presidente hay aquí. A mí no me importa. Me dibujan caricaturas, etcétera. No me importa, me disfruto más bien. Pero la cuestión es que hay mucha gente que no puede insultarle en televisión porque están en la cárcel. Por ejemplo, Raúl Baduel, que era amigo suyo, fue su ministro de Defensa, pero cuando se convirtió en su crítico y se unió a la oposición, usted lo encerró. Tú creo que no sabes nada. Yo creo que tú no te has estudiado bien la situación que aquí se vive. Perdóname, Steven, tú estás hablando de un corrupto. Es un exministro de Defensa. Lo sé, pero solo decidió que era corrupto cuando se convirtió en su oponente. No. Tú no sabes lo que estás diciendo. Estás ignorando la verdad. Yo, que soy el presidente, removí al ministro de Defensa, lo mandé a retiro porque ya no sabía explicar una serie de irregularidades que estaban ocurriendo. Y las investigaciones contra él comenzaron siendo ministro todavía. Yo mismo lo llamé y lo senté porque fue mi amigo, muy amigo. Y un día le dije aquí sentado, le dije, explícame esto, explícame esto, explícame esto. No me supo explicar. A los pocos días lo destituí. Y él entonces asumió en su defensa que era un perseguido político. Ahora, no vengas tú a defender a un corrupto. Y ponme cualquier otro ejemplo menos ese. Es un corrupto y está preso por corrupción. Está demostrado. Ahora, que tú vienes a defender la corrupción aquí. Hay muchos ejemplos. La BBC de Londres defiende la corrupción. Imagínate tú, espero yo que la BBC de Londres no salga a defender la corrupción en el mundo. Me dijo que le diera algunos ejemplos. En Inglaterra. Podríamos dar muchos ejemplos, pero ¿qué le parece el ejemplo de Osvaldo Álvarez Paz? Hacer una pregunta, ¿dónde están los corruptos de Inglaterra? ¿Tú los atacas o tú los defiendes? ¿La BBC de Londres defiende o ataca la corrupción? Para que tú vengas aquí a defender la corrupción. Bien, hablemos de otro ejemplo. El ex candidato presidencial Osvaldo Álvarez Paz
Usted lo condenó. Es otro opositor que ahora se enfrenta a cargos judiciales. ¿Tú vienes aquí a defender eso? ¿Tú vienes aquí a defender eso, Steven? Tú no sabes, tú estás siendo utilizado. No sabes muy bien lo que estás diciendo. He sido utilizado. ¿Cómo he sido utilizado? ¿Cómo? ¿Cómo he sido utilizado? Al menos porque estás ignorando una realidad. Estás preguntando por un señor que estuvo preso unos días. Creo que se siente frustrado porque considera que se le malinterpreta en el mundo, fuera de Venezuela y de América Latina. Me gustaría preguntarle sobre algunas de sus políticas internacionales, fuera de las fronteras de Venezuela. En la última década ha generado muchos titulares con sus críticas duras a Estados Unidos, al imperialismo estadounidense y a George W. Bush en particular. Pero Bush se fue, se marchó hace más de un año. Barack Obama es ahora el presidente de Estados Unidos. ¿Ve usted un Estados Unidos muy diferente? No, ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Pero Obama, ahí está la guerra en Irak. Ahí está la guerra en Afganistán. Ahí están las mismas acusaciones contra nosotros del gobierno de Obama. Ojalá Obama, yo lo sigo diciendo, quizá me queda todavía una pequeña esperanza de que Obama cumpla al menos con lo que prometió en su campaña electoral, al menos le cumpla a su propio pueblo. Ojalá Obama se dedique a gobernar Estados Unidos y se olvide del imperialismo y de la pretensión de gobernar al mundo. Cuando era Clinton presidente, me reuní con él en 5 ocasiones, hasta por teléfono conversábamos. Le dije a la señora Clinton delante de Obama, ojalá yo quisiera volver a tener las mismas relaciones que tuve con su marido, con el expresidente Clinton. Y estoy a la espera todavía de las señales que puedan llegar de allá. Ojalá lleguen. Estamos dispuestos a tener las mejores relaciones, no solo con Estados Unidos, con el mundo entero. Pero ¿qué señales ve ahora procedentes de Washington que le permitan seguir usando la palabra imperialismo? Dígame, ¿todavía ve imperialismo desde Washington? ¿Y está decidido a hacer lo que pueda para minarlo y destruirlo? Es difícil no ver el imperialismo. Creo que el que no lo vea es porque no quiere verlo. Es que hace como el avestruz. El imperialismo militar. Aquí en América Latina, en Colombia, están instalando 7 bases militares de Estados Unidos. Y esa es una de las señales muy negativas que lanzó Obama, apenas comenzando su gobierno. Bush decidió en su último año de gobierno reactivar la 4ª flota para operar en América Latina, amenazando incluso con incursionar en los ríos latinoamericanos. Obama, en vez de levantar y suspender y eliminar la 4ª flota, ahora 7 bases militares en Colombia, preparándose ¿para qué? Para la guerra, para dominar el continente latinoamericano. ¿Puedo deducir de su respuesta que esa unidad con Irán, por ejemplo, continuará? En el pasado dijo que, bajo cualquier circunstancia, estaría con los iraníes. Eso le dijo al presidente Ahmadinejad en 2006. ¿Mantiene esas palabras en estos momentos? Venezuela es un país libre y soberano para tener las relaciones políticas, diplomáticas, económicas con el país que Venezuela decida. Y afortunadamente eso está ocurriendo hoy en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe. Ahí está Brasil, que tiene unas excelentes relaciones con Irán también, y muchos otros países de América Latina. El gobierno de Irán es un gobierno aliado, es un gobierno amigo, y nosotros lo que queremos es que el gobierno de Estados Unidos y sus aliados europeos se olviden de las presiones contra Irán. Tiene una relación muy estrecha con Irán, en comercio, en inteligencia militar, en muchos aspectos. ¿Está diciendo que ignoraría cualquier sanción nueva de Naciones Unidas? Venezuela tendrá que tomar una decisión, dices tú. Venezuela ya tomó su decisión hace rato. Somos un país libre.
Y no aceptamos chantajes de nadie para mantener nuestras relaciones con cualquier país del mundo. Ya te lo he dicho. Así que nuestra decisión, nuestra posición ya está tomada. Y no solo en el caso de Irán, es en el caso del mundo. No aceptamos imposiciones de ningún gobierno, y mucho menos de ningún gobierno. No aceptamos ser más colonia de nadie. Somos libres. Esa es una decisión ya tomada. ¿Significa eso que si los iraníes quisieran, por ejemplo, comerciar con ustedes con uranio, Venezuela tiene reservas sustanciosas de uranio, ¿estaría dispuesto a hacer eso con los iraníes? No, no tenemos ni previsto, ni siquiera tenemos explotación de uranio en Venezuela. Ya se ha dicho que nosotros estamos mandando uranio a Irán. No tenemos ni una explotación de uranio. Si la hubiera sería clandestina. No la tenemos y hemos tomado control de las zonas mineras. No estamos dispuestos nosotros a estar alimentando la carrera atómica, de las bombas atómicas. Lo que sí estamos dispuestos y hemos decidido incursionar en la generación de energía eléctrica utilizando la energía atómica con fines pacíficos, pero nosotros no estamos dispuestos a eso. Ahora, yo te digo una cosa, Estados Unidos, Inglaterra tiene armas atómicas, ¿verdad? ¿Por qué no eliminan las bombas atómicas? Inglaterra y todos los países que la tienen. Aquí lo conversé con Vladimir Putin, que vino aquí, es un buen amigo. Hace poco estuvimos aquí mismo hablando varias horas. Y le dije, ¿cuál es mi posición? Que no haya ningún tipo de armamento nuclear en el mundo. Que Rusia, que India, que Estados Unidos, Francia, Inglaterra eliminen las bombas atómicas. Alguien está pensando en una guerra nuclear, es una locura. Sería como la última locura de este mundo. Antes de acabar, quiero preguntarle por su opinión sobre el futuro de América Latina, porque usted ha sido un líder para muchos países en esta región que adoptaron muchas de las ideas socialistas que usted... Páralo ahí. Me regresas otra vez a esa pregunta, ¿ok? En el momento que ven. Primero que nada, a mí me llama la atención cómo el periodista se sorprende con la palabra imperialismo. Me sorprende enormemente que o tiene que ser un periodista extremadamente compuesto hacia la derecha, o no entiendo. O de verdad es lo que yo decía de los amos del Valle, ¿no? Son de los que piensan que, bueno, que cada país poderoso, en este caso dentro de la ONU, por ejemplo en el caso de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, sobre todo la supremacía de Estados Unidos en cuanto a la Organización de las Naciones Unidas y las decisiones que se toman allí, por ejemplo en el caso en contra de Irán, ¿verdad? Eso no es una forma de hacer imperialismo. O sea, un concierto de naciones, por ejemplo, vamos al caso específico de Cuba. Un concierto de naciones que cada vez que hace las votaciones, solamente, bueno, ya les quedó, la última vez creo que votó Israel a favor del bloqueo. Votó Israel, Islas Marshall y otra más. Y Estados Unidos, por supuesto. El resto de los países vota en contra del bloqueo. Pero como Estados Unidos tiene derecho a veto, como él es dueño y señor del concierto de naciones, entonces él dice lo que él le da la gana, pues, y agarra y dice que ahí sigue bloqueando a Cuba. Sigue bloqueando no solamente al gobierno cubano, está bloqueando al pueblo cubano, haciéndolos pasar hambre, o que no les llegue comida, que no les llegue alimento, que no les llegue medicina, que no les llegue la tecnología. Entonces, eso no es imperialismo. Imperialismo, por ejemplo, y yo no sé en qué mundo vive este señor. Imperialismo, por ejemplo, son las transnacionales que gobiernan detrás del gobierno norteamericano y que son las transnacionales que afectan a todos los países en el mundo. Son las transnacionales que quieren apoderarse del petróleo en Irak o que quieren crear el viaducto que va desde Irak pasando a Afganistán y compañía y todo esto. O sea, que ignoren lo que es el imperialismo es una reverenda estupidez por parte del periodista. Igual que pasa con lo del uranio. O sea, yo insisto, pasó, me da risa porque en el momento que estaba preguntando por Álvarez Paz, está hablando no solamente de un golpista, sino de un hombre que está conspirando con el gobierno norteamericano para ver cómo hacen y tumban a Chávez. Nosotros tenemos las pruebas y las presentamos aquí. No, pero es un preso político, porque como habló mal, llegó el presidente, métalo preso.
O por ejemplo cuando lanzan y dicen que el uranio, están llevando, cuando Patricia Poleo dijo que el uranio iba primero a, ¿cómo era? Primero Irán, regresaba a Colombia y de Colombia se iba a Venezuela. Ah, pero los norteamericanos sí saben que efectivamente nosotros tenemos uranio, eso sí lo saben ellos. Como saben que tenemos esmeralda, como saben que nosotros tenemos oro, como saben que tenemos diamante, como saben que tenemos coltán, radio, iridio, tenemos todos los metales habidos por haber ahí en Guayana, y cómo tenían metida a las nuevas tribus desde mediados de los 60, 70, empezó a meter a las nuevas tribus para ir ubicando geográficamente dónde estaban las minas, hasta que llega esta revolución, entiende que el área estratégica está en Guayana, área estratégica en cuanto a energía y en cuanto a recursos, y colocan a un general, el general Rangel Silva, lo colocan al frente de la defensa de ese territorio. Es decir, le toca los intereses a los israelíes y a los norteamericanos. Ah, pero está traficando con uranio, le está llevando uranio a Irán para que Irán tenga la bomba atómica, para que... O sea, es la concepción estúpida, yo digo estúpida por parte de la prensa occidental, ¿no? Seguimos, Rueda. Antes de acabar, quiero preguntarle por su opinión sobre el futuro de América Latina, porque usted ha sido un líder para muchos países en esta región que adoptaron muchas de las ideas socialistas que usted desarrolló en los últimos 11 años. Pero Sudamérica está dividida. Hay otros países, obviamente su vecina Colombia, quizá Perú, también Chile, que no comparten su visión de dónde debería ir Sudamérica. Ha hablado de una gran unión de Sudamérica, habló que quizá una moneda única en el futuro, incluso alguna forma de gobierno común. ¿Cree que eso pueda suceder realmente? En la unidad se la estamos construyendo. No es que va a suceder, Steven, está sucediendo. Está sucediendo, tanto como que tú y yo estamos hablando aquí en Caracas esta noche. En este continente, en América Latina y el Caribe, está sucediendo un proceso. Pero no está pasando con Colombia. Hace poco sus tropas y las de ellos se encontraron en la frontera y pudo haber guerra. Son coyunturas, son eventos. Europa, ¿cuántos problemas no hay en Europa entre ustedes los europeos? Ha habido guerras, se han destrozado ingleses y franceses, han invadido un pueblo y el otro, se han bombardeado los alemanes. La historia europea es una historia de cuchillo y de sangre y de muerte. ¿Cuántos millones de muertos hubo en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuántas bombas tiraron los aviones ingleses sobre Alemania? ¿Cuántas bombas tiraron los aviones alemanes sobre Inglaterra, sobre Francia? Que vaya qué historia la de ustedes. La nuestra es una historia distinta. Somos un mundo colonizado que ha despertado ahora y nosotros vamos a lograr la unidad. Estamos comenzando ahora, 200 años después de la independencia. Un último punto. Mucha gente le ha comparado con Fidel Castro, en el sentido de que usted ha tomado la antorcha de la revolución socialista en América Latina. Fidel construyó su revolución durante 40 años o más. ¿Cuánto le llevará, cree usted, construir su revolución? Toda la vida. Fidel tiene toda la vida en esto. Yo tengo media vida. Todo lo que me quede de vida, mi vida personal, se la voy a dedicar a la revolución pacífica, democrática de Venezuela, en Venezuela, que es mi problema fundamental, Venezuela, levantar este país que hace 20 años atrás estalló en pedazos. Nosotros hace 11 años recogimos los pedazos sangrantes, como dijo Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Un país repleto de sangre, de sudor y de lágrimas, y lo estamos reconstruyendo en democracia. Y más allá, ojalá podamos contribuir a la construcción de un mundo de justicia. Ojalá podamos contribuir.
Entonces, señor presidente, ¿será candidato en el 2012 a la presidencia? Porque ahora puede. Usted eliminó los límites de mandato y parece que está decidido a seguir presentándose como candidato. No sé, no estoy seguro, nadie está seguro de eso. Estamos a mediados de 2010, faltan 2 años y medio. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 2 años y medio? Es solo una posibilidad que yo pueda ir a una reelección en el 2012. Si así lo fuera, lo más importante es que decidirá el pueblo. No yo, ni tú, ni una minoría, ni Estados Unidos. Decidirá el pueblo venezolano en elecciones libres, en un sistema electoral, el nuestro, que es el mejor del mundo. Lo ha dicho hasta Jimmy Carter, el más transparente del mundo. Y luego, en todo caso, incluso, Steven, si yo no siguiera siendo presidente de Venezuela a partir de este momento y siguiera con vida, yo estoy listo para ocupar cualquier lugar que la revolución exija de mí. Desde el de presidente hasta el de maestro de niños de primeras letras, me encantaría, sería muy feliz, porque adoro a los niños. Los niños son Dios hecho carne, hecho nervio, hecho espíritu. Lo más importante es que uno sea útil a su país. Lo demás son circunstancias. Yo estoy aquí porque me trajo un huracán. Yo no hice ningún plan para ser presidente. Aquí se desató una revolución y me trajo aquí. Yo soy hijo de una revolución. Presidente Hugo Chávez, muchas gracias por haber estado en Hard Talk. Me encantaría que vaya a Londres y lo pondremos en Hard Talk tan rápido como llegue. Muchas gracias de verdad. Ha sido una conversación ruda. Oye, tú sabes que los medios del país, sobre todo Globovisión, han estado sacándolo. Como el presidente se incomodó. En runrunes, ve a Nelson Bocaranda, dice: la iracundia, angustia e incomodidad del jefe máximo las dejó ver ante el periodista Stephen Shakur del programa Hard Talk de la BBC inglesa. Poco faltó para que lo insultara. Trató de descalificarlo, pero el colega, bien preparado para el encuentro, no se dejó avasallar. Otro zarpazo de Chávez contra la prensa y la democracia, el comercio de Lima, Perú. ¿Hasta cuándo? Eso es lo que con indignación e impotencia le preguntan los demócratas venezolanos. El autoritario Chávez, que cada vez se parece más a una dictadura. Lo último, el escenario tan doloroso para la libertad de expresión contra Guillermo Zuluaga. Más adelante dice, espérense un momentico por aquí. Dice: ante esta oscura y abusiva realidad que desenmascara al régimen y muestra su rostro más intolerante y abusador, resulta enervante, un ridículo que Chávez se atreva a declarar en entrevista con la BBC: no hay país más democrático que Venezuela. Esto es prensa internacional también, ¿no? De video, la entrevista completa que concedió Chávez a la BBC. De polémica y fuerte ha sido calificada la entrevista que el presidente Hugo Chávez concediera a la BBC, en un tono a veces distendido, en ocasiones tenso. La BBC confrontó a Chávez durante casi 25 minutos. El presidente Chávez no está seguro de ser candidato presidencial. Está bien. Aquí no hay dictadura. Yo he sido electo 3 veces y cuando los ricos me sacaron por un golpe de Estado volvió a traerme, soy demócrata. Tal, el jefe de Estado entre réplicas con entre aseguró que en el país hay libertad hasta para insultar al presidente. Eso es verdad. Es decir, ayer estaba Globovisión sacándolo como que si eso... El presidente quedó ahí en evidencia. No, y lo que queda en evidencia es claro. Clarísimo. Primero, me da risa porque cuando él le pregunta, ¿usted por qué dice que yo... ¿Cómo fue la respuesta? Fue cuando el presidente le dijo, pero bueno, y entonces usted está más mal informado, te están utilizando. ¿Cómo dice usted que me están utilizando? Claro, si toda la información que llevó el periodista es información que le dio la oposición venezolana, que es la información que le dieron los medios de comunicación privados, ¿qué se esperaba? No solamente queda en ridículo el mismísimo periodista. El periodista tenía que haber averiguado más, tenía que haberse sentado más, averiguar a eso de la jueza Fiuni y compañía. Mira, de paso,
ahora sí para irnos despidiendo. A mí me encanta porque repartieron esto en Petare, ¿ves? Juan Carlos Caldera de Primera Justicia, Petare, el candidato a la unidad. Creo que es la única foto en donde hicieron Photoshop para ponerlo cerca del barrio. Porque nunca ha llegado al barrio, ¿no? Pero lo más interesante es que uno suponía que aquí estaban entregando el programa o lo que pensaba él políticamente, ¿me entiendes? Juan Carlos Caldera. No, mira, con la unidad mete un gol. Entonces, el grupo G, grupo H, octavos de final, cuartos de final, para que la gente anote sus cositas de fútbol, pues. El tipo es bestia. Este tipo es no solamente bestia, es idiota. Este muchacho le sobra un cromosoma y lo vemos de otro lado. No, es idiota, es idiota. Dígame usted, saca esto, un calendario del fútbol como propaganda política. Y con una foto de él, con el barrio atrás como que si él, y así es. ¿Ah? Sube para el barrio, oíste. No estés calladito y escondido detrás de la falda de Ocariz y de la falda de Capriles Radón, ¿qué oíste? Muchachos, le sobran un cromosoma y hasta luego. Le da una cosa. Nos mandaron este café orgánico, sabor original. En la hacienda El Carmen, ubicada en PDVSA Intevep, se cultiva un café orgánico totalmente ecológico, en armonía con la naturaleza, que favorece la biodiversidad y la preservación del ambiente, sembrado con prácticas limpias que conservan la flora, la fauna y las aguas de la cuenca alta de la zona protectora de los Teques. El café orgánico es un producto de calidad nacional, elaborado en el núcleo de desarrollo endógeno Quebrada de la Virgen por artesanos del buen café de la cooperativa Laguna Verde 13RL. Café orgánico, cultura de cultivo, entorno, hábitat y solidaridad. Mucha gente, la gente de PDVSA Intevep, ¿no? Estimado Mario, recibe un caluroso abrazo revolucionario de los trabajadores de la Gerencia de Asuntos Públicos de PDVSA Intevep, filial técnico-científica de Petróleo de Venezuela. A continuación te hacemos llegar 2 empaques de café orgánico, muchas gracias. Cultivado en la Hacienda del Carmen, propiedad de la empresa. Es un producto totalmente ecológico de calidad nacional. Asimismo, me envían un volante referente a la gran jornada social bicentenaria. Dice aquí, sábado 19 de junio, en la urbanización Santa Rosa, sector El Tambor, portón 1 de PDVSA Intevep, en Los Teques, Estado Miranda, ahora de 9 de la mañana a 3 de la tarde, va a haber venta de 40 toneladas de alimento, mercal, víveres y charcutería, venta de gas doméstico, traer la bombona vacía, expedición de cédula de identidad por renovación y por primera vez traer original y copia de la partida de nacimiento de niños y niñas y de cédula de los padres, expedición de certificado médico vial, inscripción y cambio de domicilio en el registro electoral, actualización del RIF, oficina móvil de la electricidad de Caracas para el pago de recibos y solicitud de servicio, servicio de barbería gratuita, servicio de médicos asistenciales, unidad de medicina general para adultos y pediatría, unidad odontológica, unidad de atención oftalmológica, con entrega de lentes correctivos, farmacia gratuita para las preinscripciones de la unidad de medicina general, atención a las personas con discapacidad para orientación en la expedición de certificación laboral. Vacunación general y pediátrica, tiene aplicación de toxoide, doble viral, antigripal, hepatitis B y fiebre amarilla. Y por ahí está dando una gripecita, compadre. ¿Sabes que el médico, Nicolás, médico del CDI de Chuao, dice que la particularidad es que mucha gente ha dicho, no, yo de repente abrí la ventana y ¡pum! Como a los 5 o 10 minutos comenzó el... Y es verdad. Nos dio a nosotros, ¿verdad, compadre? Nos tumbó. Fue duro esa gripecita. Tumbó a Charles Atlas, pues, que anda por ahí. El hombre de los músculos. Despistaje, hipertensión arterial y diabetes, espacios informativos de distintos entes del gobierno bolivariano, tales como Milicia Bolivariana, Alcaldía del municipio de Guaycaipuro, Tránsito Terrestre, ONA, 6CPC, UNEFA, IFE, Protección Civil, Ministerio Público y el Ministerio del Poder Popular para la Mujer, Igualdad de Género, orientación preventiva sobre VIH, SIDA, mal de Chagas, dengue, cáncer de mama, útero y próstata. Nos vamos. A mí me encantó esta entrevista. Esta entrevista más bien nosotros, sobre todo la parte que le dice, pero bueno, muchachos, ¿qué te mandó a ti?
Me encantó la entrevista, estuvo muy buena. ¿Qué la gente no entiende, compadre? No entiende. Sí. El tipo más bien agarró, dígame usted cuando agarró y le preguntó, discúlpame, Inglaterra tiene bombas atómicas, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. ¿Por qué no las elimina? Estuvo bien buena esa respuesta. Nos vamos, chao, hasta mañana.